Bien, procedamos a resolver el quiz. Avancemos al siguiente capítulo. Presionamos sobre el botón Next. Son cuatro preguntas. Cuatro preguntas. Vale. Veamos la primera pregunta. Dice que si las bases de datos NoSQL pueden ser bases de datos relacionales también. Ahí que podríamos responder. Para mí sería false porque NoSQL es una alternativa a las bases de datos relacionales. Marquemos esa opción, enviemos la respuesta. Las bases de datos NoSQL no son bases de datos relacionales, no pueden ser bases de datos relacionales. La segunda pregunta. Como en las bases de datos relacionales, son las bases de datos relacionales también tienen un esquema de tal manera que se de tal manera que se puede agregar un campo dentro de un registro. Dice que también tienen un esquema. Sí podríamos decir que tiene un esquema, pero es dinámico, no es fijo. Para mí la respuesta um, in order to add a field into a record. Yo diría que es false porque las bases de datos no relacionales no tienen esquema. Pueden tener un esquema, pero sería dinámico, puede cambiar. Por ejemplo, en una base de datos tipo documento, orientada al documento, eh, puede, pueden haber distintos esquemas por cada documento. Puede ser similar, pero puede cambiar. Respondamos false. Así es. La tercera pregunta. Un ejemplo de almacenamiento. A ver, un ejemplo de column store es Cassandra. Verdadero. Así es. Ok. Y la última pregunta, a ver. Los documentos son estructuras que se describen a sí mismas. Em, Pueden variar entre una y otra, pero no pueden pertenecer a la misma colección. A ver. Los documentos son estructuras que se describen a sí mismas y pueden variar entre ellas, pero no pueden pertenecer a la misma colección. Sí pueden pertenecer a la misma colección. Pueden variar en estructura, claro que sí, aunque pertenezcan a la misma colección. Entonces, esto es false. Ahí está. A pesar de variar la estructura de un documento, puede pertenecer a la misma colección. Bien, entonces con esto ya terminamos la parte introductoria del curso introductorio a MongoDB. Ya sabemos la diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos tipo NoSQL. Y con esto aumentamos nuestros conocimientos y podríamos orientar habilidades a una persistencia políglota, a tener conocimientos sobre ese aspecto para el desarrollo de aplicaciones modernas. Hasta la próxima.